Continuamos nuestra serie sobre edificando. Esta mañana estamos hablando acerca de entendiendo las consecuencias. Romanos 9 del 1 al 2. Sobre edificando, entendiendo las consecuencias. Romanos 9, 1 al 2. Una frase de un escritor decía: la mayor causa del ateísmo en el mundo hoy se debe a los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Esto es lo que un mundo incrédulo simplemente encuentra increíble. Repito, la mayor causa de ateísmo en el mundo de hoy se debe a los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo simplemente encuentra increíble. Sé que no es culpa de nosotros al 100%. La incredulidad en las personas. Pero sí puedo decir que tenemos una cuota de responsabilidad. Porque las personas no tengan un verdadero encuentro con el Señor. O porque las personas duden hoy en día de nuestra relación con Dios. Duden de las iglesias. Y duden del mensaje que compartimos. Estamos hablando en este mes acerca de sobreedificando, y cuando hablamos de sobreedificar bien es mostrar por medio de acciones concretas nuestro amor a Dios, pero también nuestro amor al prójimo. Sobreedificar es una labor espiritual que tenemos todos aquellos que hemos conocido el verdadero amor de Dios. Pero también, así como lo hemos conocido, la manera en que debemos compartirlo. Así que, a pesar de que en nuestro mundo hoy haya muchos cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y luego salen de la puerta de la iglesia y lo niegan con su estilo de vida, no es lo que Dios quiere para nosotros en Centro de Vida. Y estamos en el compromiso de cambiar esta percepción. Ustedes saben que una percepción puede ser realidad, o puede ser simplemente algo que se cree o se piensa. Pero si la percepción de la mayoría del mundo es que los cristianos solo vivimos de labios nuestra creencia en Cristo, tenemos que hacer algo más para que se note en nuestro estilo de vida. Y ese es el compromiso que tenemos acá en Centro de Vida. No un cristianismo de labios, no un cristianismo de apariencias o religioso, sino un cristianismo donde verdaderamente tengamos el compromiso de vivir y seguir al Señor Jesús. Y es la razón por la que en Centro de Vida necesitamos que cada miembro entienda el plan. Pero también es la razón por la que esperamos que cada miembro tome en serio su trabajo. Ya hablamos de cómo entender el plan, ya hablamos de tomar en serio el trabajo. Y en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de que necesitamos entender las consecuencias de no sobreedificar bien. Ahora, quiero poner este cuadro en sus mentes. Pensemos por un momento en el pecado como la más grande epidemia de todos los tiempos. ¿Ok? Más allá del COVID y las otras epidemias que han habido en la historia, pensemos o veamos el pecado como la gran epidemia de todos los tiempos, la cual ha cobrado más vidas, o ha cobrado infinidad de vidas, millones de vidas a lo largo de la historia. Y no estamos hablando de vidas físicas, sino estamos hablando de almas, de vidas espirituales, más allá de la muerte física. Hablando de la muerte espiritual, gran cantidad de almas que lamentablemente han sido condenadas a una eternidad sin Dios. Y que por medio de esta epidemia, por medio de esta pandemia llamada pecado en el mundo, ha cobrado la vida de muchos. Ahora, en medio de esta epidemia que vivimos,
usted y yo nos damos cuenta que nosotros tenemos la cura. Usted y yo nos damos cuenta que podemos marcar una diferencia y que podemos salvar muchas vidas. ¿Se acuerdan la pandemia cuando llegaron las vacunas? ¿Qué pasó? Todo el mundo corrió a lo loco, ¿no? Por vacunarse. Para resolver, para tener la libertad otra vez de no estar encerrado y poder salir a la calle. Bueno, usted y yo tenemos la cura para el pecado, porque esa cura del pecado está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y Él es la cura definitiva, para este problema de pecado. Pero usted y yo necesitamos por eso comprometernos con la misión, porque la única forma de salvar vidas es que usted y yo estemos comprometidos con esta misión, acercándonos a las personas para servirles, para que tomen interés en el antídoto. Y ese antídoto es Cristo Jesús. A través de nuestro testimonio, a través de testificar, nosotros llevamos a esas personas el antídoto que es la salvación en Cristo Jesús. Y una vez que ellos entregan su corazón a Cristo, los entrenamos para que nos ayuden a salvar a muchos por medio de lo que llamamos discipulado. Esta es la manera en que Dios le ha dado a Centro de Vida, una manera bíblica, sencilla, pero es que es fácil de reproducir para que usted y yo podamos hacerlo en la vida de otras personas. Y si hemos entendido el plan, hermanos, y si hemos tomado en serio nuestro trabajo, hoy necesitamos saber cuáles son las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede detrás de no sobreedificar bien? Y esto nos lleva a este compromiso. Entender que las cosas que nos impiden, como hablamos la semana pasada, llevar a cabo la misión, hay que quitarlas. También entender que no tenemos una excusa válida delante de Dios. Y podemos decir en esta hora que sobreedificar es la misión más importante que podríamos llevar a cabo usted y yo en esta vida. Y que es vital, porque hay muchas personas literalmente en riesgo. Está en riesgo nuestras familias. Está en riesgo nuestros centros de acción. Está en riesgo nuestra iglesia en conjunto como tal, pero también hay muchas personas allá afuera en el mundo que siguen perdiéndose sin conocer el mensaje de salvación en Jesús. Y usted y yo tenemos el antídoto. Usted y yo tenemos esa solución. Ahora, pensando en esto, vamos a hablar hoy más profundo de las consecuencias. Pero quiero que piense por un momento en las razones que nos impiden a nosotros sobreedificar bien. ¿Son razones válidas? Las razones por las que no sobreedificamos bien son razones válidas. Algunos de nosotros cuando lleguemos a la presencia del Señor podemos decir: Señor, es que pasé muy ocupado. Señor, es que era muy tímido y me costaba compartir con las personas o hablarle a las personas. Señor, es que la gente no quería escucharme. Yo les hablaba, pero ellos no querían escuchar. Podemos llegar a la conclusión y decir: ¿sabes qué, Señor? Hice lo que pude. Yo hice lo que pude. Y podríamos decir que en realidad hemos hecho lo que pudimos. O podríamos haber dado más. O podríamos hacer algo más. O podríamos comprometernos un poco más. Dos cosas esta mañana que pueden ser consecuencias de nuestra falta de acción. Y la primera de ellas es no haber ido más allá por nuestros familiares, amigos y conocidos. Pudiendo haber hecho algo más, no lo hicimos. Pudiendo haber hecho algo más, dijimos: ya han escuchado, no voy a insistir. Pudiendo haberlos invitado, no, ya lo invité una vez, no quiso venir, no lo vuelvo a invitar. Pudiendo haber tenido oportunidades donde nos hablaron de sus problemas y nosotros haberles presentado la solución de Cristo, lo que dijimos fue: sí, la vida está muy difícil. En vez de haber dicho: si buscas a Jesús puedes encontrar esperanza. Y quizás no todos tus problemas se solucionen, pero
el problema más importante de tu vida sí se va a solucionar. Pero callamos y nos olvidamos de nuestra misión. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que somos responsables por las vidas de aquellos cuando no hemos obedecido a la misión. Somos responsables ante Dios por las vidas de aquellos que no conocen por no haber obedecido a la misión. Lo que tenemos que saber es que un día estaremos frente a frente al Señor y el Señor nos llamará a cuentas por la vida de nuestro familiar, de nuestro amigo, de nuestro conocido, que debió haber escuchado y que debió haber sido real para él las consecuencias de rechazar a Cristo. Al hablar de consecuencias tenemos que entender que son graves y que hay muchas vidas en juego. Piensen en esto. Hay muchas vidas en juego en medio de esto. Vidas de personas que en la mayoría de los casos decimos que amamos. ¿Puede usted pensar en esto? Las vidas de personas que amamos están en juego. Y la consecuencia es conocer a Cristo y tener una eternidad asegurada en su presencia por haber escuchado el mensaje y aceptado el regalo de Jesús, o rechazar el mensaje y la consecuencia de tener una vida por una eternidad lejos de Dios y su presencia en algo que será horroroso, que será una vida de sufrimiento constante y permanente, sin descanso por la eternidad. En este grupo de personas que hoy llamamos familiares, amigos y conocidos, se encuentran personas que se supone que nos interesan. Personas que no queremos ver condenadas. Y lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana es, ¿qué estamos haciendo para solventar o resolver esta situación? Hoy el Señor quiere hablarnos acerca de nuestro sentir hacia los que no conocen. También vamos a ver si las promesas de Dios han fallado o no. Y hablaremos de nuestro papel en la necesidad espiritual que existe en la vida de otros. Quiero que le pida, hermano, en esta mañana al Señor que ponga carga en nuestro corazón por la necesidad espiritual de otros. Que el Señor nos ayude a tener una mayor compasión por la necesidad espiritual que existe en la vida de otras personas. Dice así la palabra del Señor, lea conmigo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Reitero, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Amado Señor, en esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Damos gracias a ti, Señor, porque hemos conocido de tu verdad. Y hoy sabemos que esas consecuencias por entregar nuestro corazón a Cristo están anuladas en contra de nosotros. Rogamos, Señor, al mismo tiempo que pongas en nuestro corazón un interés genuino, una carga en compasión por la necesidad espiritual de aquellas personas que no te conocen. Y que la clave de que te conozcan es que nosotros en nuestro día a día sobreedifiquemos bien. Habla a nuestros corazones y corrige lo que sea necesario, Señor. Principalmente que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nosotros hoy. Y si alguno de nosotros aún no te conoce, que tenga la oportunidad hoy de encontrar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Empezamos hablando de qué estarías dispuesto a hacer por otros. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por otros? Y quiero llevarlos a pensar en esto dentro de ese cuadro que les presenté de la epidemia mundial o la pandemia mundial que es el pecado.
y sobre las personas que están ahí a nuestro alrededor. Puede ser que en alguno de nuestros casos sea mi mamá o mi papá. Puede ser que en alguno de los casos pueda hermano o hermana. Puede ser que sea mi hijo, mi hija, o mi abuela, o mi abuelo, o mis sobrinos. Diferentes formas pueden haber en esto. Y entendemos en esto que el Señor quiere que estas personas lleguen a conocer de Cristo. Pero tenemos que entender por la urgencia que esto significa. Podríamos decir que estas personas se encuentran en una fase terminal espiritual. Yo creo que todos de nosotros, la mayoría de nosotros, hemos pasado por tener una persona cercana en fase terminal. ¿Qué se experimenta con eso, no? Es doloroso porque uno dice, ¿en qué momento esta persona se muere? ¿En qué momento esta persona ya su cuerpo no resiste, no aguanta y deja de existir? Pero aquí estamos hablando no de una muerte física, que en Cristo la muerte física tiene solución. Amén. Estamos hablando aquí de la muerte espiritual, que significa estar eternamente separados de Dios por la eternidad. Así que las personas que no conocen de Cristo, ese familiar, ese amigo, ese conocido, están en una fase terminal espiritual. Podríamos asegurar, ni siquiera nosotros, que vamos a terminar el día. Que vamos a llegar al final de este día con vida. Ninguno de nosotros lo puede garantizar. Imagínese una persona que está sin Cristo. Y digo esto porque la palabra de Dios dice con toda verdad y toda claridad en el libro de Hebreos, de modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice, y después de esto, el juicio. Y si esa persona muere con Cristo, sabe que llega ese juicio y Cristo pagó su deuda y entonces el Señor le abre las puertas de su presencia. Pero si una persona llega a ese juicio sin Cristo, dice la palabra de Dios, que Dios va a decir, ahí está el lago de fuego que arde, preparado para quienes rechazaron a Jesús. Así que las personas que no conocen de Cristo viven o experimentan una fase terminal espiritual. Y usted y yo no estamos en control de eso. Estas personas mucho menos que van a estar en control de su situación y lo que están viviendo. Son personas que no tienen garantía de vida. ¿Y qué es lo más seguro que tenemos en nuestro día a día? Siempre lo decimos, ¿no? Lo más seguro que tenemos es la muerte. ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué no confiar en Dios? En el caso de nosotros como creyentes, ¿por qué no hacer algo más por la vida de aquellos que definitivamente pueden morir sin esta esperanza de salvación? Y ahí es donde debe nacer esa preocupación. Pero vamos a ver lo que decía el apóstol Pablo, versículos 1 al 3, ahí en Romanos 9. Dice la palabra de Dios así. El apóstol decía, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, ¿por qué era la gran tristeza y continuo dolor en el corazón de Pablo? Vea la respuesta en el verso 3, dice, porque deseara yo mismo, dice, ser anatema, en otra palabra, maldito, separado de Cristo, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo sentía una tristeza enorme y un continuo dolor en su corazón al ver la condición espiritual de sus hermanos judíos. ¿Cuál era esta condición? Habían escuchado de esta promesa preciosa del Mesías, pero la mayoría de ellos, ¿qué pasa? No habían creído. Y ahora mismo estaban persiguiendo a los creyentes.
aquellos que creían verdaderamente en Jesús y en el Mesías. Y Pablo hablaba aquí desde su corazón. Y él está diciendo, mira que dice, no miento y mi conciencia da testimonio en el Espíritu de esta tristeza, de este continuo dolor. Porque él dice, yo preferiría, en otras palabras, él está diciendo, yo preferiría ir al infierno con tal de que mis hermanos judíos reconozcan a Jesús y se salven. Ahora pensemos esto en nosotros. Nosotros oraríamos así ante Dios y le diríamos, Señor, prefiero ir al infierno con tal de que este familiar mío conozca de Cristo. ¿Tendríamos el mismo sentir de Pablo? Señor, no importa, yo voy al infierno, pero que estos se salven. Esas eran las palabras que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y bien sabemos que esto no es posible porque la palabra de Dios describe que la salvación es una decisión personal. Usted no puede salvarme a mí, yo no puedo salvarle a usted. Cada quien tiene que llegar a ese encuentro personal con Dios y rendir su vida completa al Señor Jesús. Pero entiendo el sentir del apóstol Pablo. Él lo que estaba tratando de decir es, yo haría hasta lo imposible con tal de que ellos se acerquen y conozcan del Señor. El Señor Jesús lo dijo de otra manera. Él dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo dijo el Señor Jesús en Juan 15:13. Hermano y hermana, en esta mañana, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros por otros? El Señor no nos está pidiendo que demos la vida por ellos físicamente hablando. Pero hay muchas maneras en que usted y yo podríamos dar la vida por nuestros amigos que no conocen de Jesús. Por nuestros familiares que aún andan ahí, dudando, o que andan inseguros, o que están batallando en su corazón por tomar una decisión, o que están tan apegados al mundo que no logran ver que están siendo engañados vez tras vez o día tras día. Usted y yo también deberíamos sentir ese gran dolor en nuestro corazón por los miembros de nuestra familia o amigos que parece que están fuera del reino, que sus vidas van en una dirección opuesta a la de nuestro Señor. Podemos sentir eso también cuando hay personas que rechazan a Cristo. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he contado varias veces de una experiencia que tuve con un joven a Costa Rica que le compartí el Señor Jesús y él abiertamente me dijo, no pierda su tiempo porque yo voy al infierno. Y yo le hablé del Señor y le dije que tenía oportunidad y esperanza. Él me dijo, ¿sabe qué? No pierda su tiempo, déjeme, yo de por sí sé que voy a ir al infierno. Y lógicamente al escuchar esto uno siente una gran tristeza. Cuando una persona rechaza a Jesús y rechaza esta bendición de poder tener ese compañerismo con Dios a través de Jesús. Es triste. ¿Y sabe por qué es triste? Porque no nos están rechazando a nosotros. No están rechazando una religión, porque de hecho nosotros no predicamos una religión. Están rechazando a Dios. Y están rechazando las oportunidades de misericordia que Dios les otorga, porque en esta fase terminal que viven, cada día de estas personas es un nivel más del amor y la misericordia de Dios. Dios todavía les está dando oportunidad de escuchar la verdad y acercarse a Él. Pero pensemos en cuál es nuestro sentir y qué estamos dispuestos a hacer por otros. Tenemos que entender, hermanos, que las consecuencias de no estar activos sobre edificando bien y las consecuencias de estar excusándonos del por qué no estamos sobre edificando bien no ayudan en nada. Las consecuencias van a llegar si nosotros no hacemos algo. Y si en verdad nos importan las vidas de estas personas que decimos amar, vamos a buscar mostrarles a Jesús con nuestro estilo de vida. Porque hoy en día no se necesitan palabras
Hoy las personas necesitan ver que usted y yo actuamos como Jesús en nuestros hogares, en nuestro trabajo, cuando andamos en la calle, donde quiera que estemos. Y ese es el bendito problema, diríamos, que existe hoy con muchos cristianos que no se comprometen a vivir la vida que el Señor Jesús mostró. Y entonces se llaman cristianos, pero andan ahí viviendo a medias y lo que hacen es manchar la imagen del Señor Jesús, y más triste aún, haciendo que otros endurezcan su corazón y digan, si así se comportan los cristianos, ¿para qué? ¿Para qué serme uno de ellos? Hermanos, Dios nos llama a cambiar nuestro estilo de vida y a dar nuestro mejor esfuerzo porque otros conozcan a Jesús y le sigan. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿estás dando lo que el Señor espera? Continuamos. Hablamos de, ¿ha fallado Dios? ¿Ha fallado Dios? Muchos atribuyen a Dios la maldad del hombre y la maldad que existe en nuestro mundo. Muchos culpan a Dios y dicen, este mundo sería mejor si Dios hiciera algo. Si Dios no permitiera que hubiera tanta maldad. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que los malos somos usted y yo. Los malos somos la humanidad completa que ha decidido rechazar a Dios. Y vamos a ver hoy a través de la palabra de Dios que no podemos culpar a Dios de algo que es nuestra culpa. Y aquí Pablo indica que Dios nunca ha quebrado o incumplido alguna de sus promesas. Oiga esto. Dios nunca ha incumplido ni ha quebrado una sola de sus promesas. Y nos muestra también que Dios ha sido parte de un proceso en el cual nos ha concedido de sus promesas. Promesas que han podido alcanzarnos para llegar a conocer a Dios. Y ante la pregunta, ¿ha fallado Dios? Podríamos decir no. Su palabra no falla, sus promesas nunca fallarán. Y es ahí donde algunos se preguntan y dicen, entonces, pastor, ¿por qué algunos no creen? ¿Por qué algunos endurecen su corazón y deciden ir en sentido contrario a Dios? Y le voy a responder de esta manera. Si algunos de nosotros que hemos conocido a Dios y decimos tener una relación con Jesús, somos desobedientes y nos rebelamos, ¿qué se puede esperar de los que no conocen a Jesús aún? Si usted y yo como creyentes tomamos posiciones de rebeldía y desobediencia ante Dios, ¿qué se puede esperar de aquella persona que no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús? Y que no se ha encontrado verdaderamente con su amor y su misericordia. Pero la respuesta también la da el apóstol Pablo ahí en Romanos 9, el versículo 6. Vaya a su Biblia, vea lo que dice. Romanos 9, del 6 al 8, dice el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac dice, te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son los contados como descendientes. Ahora quiero hacer una aclaración acá. Y es que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios sí permite que algunos se arrepientan? ¿Y por qué otros no? Hay que recordar que la salvación no se da por herencia o por descendencia, y aquí lo está dejando con claridad. Nos da dos ejemplos de cómo Dios en su soberanía, de dos hijos que tuvo Abraham, ¿a quién eligió? A Isaac por encima de Ismael.
Porque Dios había hecho la promesa de que Abraham daría una descendencia, que su descendencia sería eterna y que su descendencia llegaría a reinar eternamente. Eso es la promesa del Mesías en Cristo Jesús. Pero el hijo de la promesa fue Isaac, no fue Ismael. Y ahí mismo, siguiendo la lectura, usted lo puede leer en su casa, nos pone otro ejemplo Pablo, y fue la situación de Esaú versus Jacob. El hijo de la promesa escogido por Dios fue Jacob y no fue Esaú. Y entonces podemos decir acá que en ambos casos la promesa fue dada a uno de ellos y no al otro, a Isaac y a Jacob en este caso, en vez de a Ismael y a Esaú. Y alguien podría decir, pastor, si Dios hace esa elección, entonces yo también puedo elegir quién se salve y quién no, a quién le hablo y quién no, a quién discipulo y a quién no. Les pregunto, ¿podemos entrar nosotros en eso? ¿Y sabe por qué lo pregunto? Porque quizás usted no lo había pensado abiertamente, pero a veces nosotros pensamos, este es más digno que este merece más que este. ¿Y nosotros quiénes somos para decir esto? El único que puede decir eso, ¿quién es? Dios. Entonces, no es que Dios ha fallado. No es que Dios se ha equivocado. Muchas veces elegimos a quién le hablamos y a quién no. Muchas veces elegimos en quién invertimos y en quién no. Pero Dios es el único que puede hacer verdadera justicia. Y el apóstol Pablo aclaraba esto. Vaya al verso 14. Dice así el apóstol en el verso 14. ¿Qué pues diremos? Dice, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, ¿quién dice? Dios dice a Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. O sea, Dios está en la libertad de decidir, ¿no? De quién tiene misericordia Él y de quién se compadece. Pero usted y yo no tenemos esa posibilidad. Así que nuestro compromiso delante de Dios es ir a todas las personas confiando en lo que Dios hará. Puede ser que esas personas nos rechacen. Puede ser que esas personas no quieran recibir el mensaje. Pero usted y yo estamos cumpliendo nuestra parte. El problema aquí es que usted y yo fallemos en la misión. Ese es el problema. Que usted y yo no nos comprometamos a ir y compartir la verdad con todo aquel que necesita. Y si alguien dice que Dios es injusto, la palabra de Dios nos dice que es porque no conoce verdaderamente a Dios. Si alguien quiere atribuirle a Dios la falla, es porque no ha conocido verdaderamente a Dios. Dios conoce el corazón del hombre y dice claramente que Él externará misericordia y se compadecerá del quien Él así lo desee. Ahora quiero presentarle este cuadro y es una realidad bíblica. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que ninguno de nosotros, por bueno que se sienta, ninguno de nosotros, por digno que se sienta, merece recibir la misericordia de Dios. Según la palabra de Dios, si creemos que esto es la verdad por fe, todos merecíamos condenación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por la eternidad. Pero en su gracia y misericordia, Dios ha elegido soberanamente que algunos de nosotros nos sea extendida su misericordia. Ahora, ¿podríamos decir que Dios es injusto por hacer esto? Vamos a hablar de eso más adelante, lo voy a dejar ahí en pausa. Y ya en un momentito lo vamos a hablar. Pero para cerrar la idea en este punto, hermanos, nuestro deber es ejecutar el plan de manera seria para evitar las consecuencias. Nuestra familia
nuestro centro de acción, nuestra iglesia, y aquellos que no conocen al Señor Jesús pueden enfrentar consecuencias serias si usted y yo no nos tomamos la tarea de sobreedificar en serio. Y es importante en esto entender que las consecuencias también van a recaer en esta cierta parte en nosotros por incumplir con el plan y con la misión que el Señor Jesús nos dio. Aquí la pregunta es, si Dios no falla, ¿estamos fallando nosotros? Pregunte a la persona que tiene a su lado. Si Dios no falla, ¿estamos fallando nosotros? ¿Cómo fallamos nosotros? Al no cuidar de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo fallamos nosotros? Al no servir a otros. ¿Cómo fallamos nosotros? Al no llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo fallamos nosotros? Al no ser fieles en discipular. Ahí está nuestra falla. Y eso es lo que tenemos que evitar que se diga. Que esas personas no están llegando a Jesús porque usted y yo estamos fallando. Eso es lo que tenemos que evitar. Por último, en esta mañana, hablamos de cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Quiero decirle, hermanos, que no sobreedificar bien es fatal. Es horrible las consecuencias que produce. Y esas consecuencias empiezan en casa. Quiero dejar esto bien claro en esta mañana. Las consecuencias empiezan desde casa. Usted puede decirme, pastor, pero somos cristianos y estamos aquí hoy congregándonos. Pero lo que pasa en casa determina qué va a pasar en la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. Y cada uno tenemos una cuota de responsabilidad. Hace 2 meses atrás hablamos acerca de la familia, la responsabilidad del padre, de la madre y de los hijos. Pero cuando hablamos de sobreedificar, todos tenemos la obligación de sobreedificar bien. El hombre de sus responsabilidades que Dios le ha confiado, la mujer desde las responsabilidades que Dios le ha confiado y los hijos también desde las responsabilidades que Dios les ha confiado. Y quiero decirle que en esta mañana nos encontramos padres, nos encontramos madres y hijos en este lugar, ¿ok? Y puede ser que no están aquí nuestros padres en caso de los hijos, o puede ser que no están aquí los hijos en el caso de papá y mamá. Y yo puedo preguntar en esta mañana, ¿por qué razón no están ellos aquí con nosotros hoy? ¿Qué tan cerca están ellos de su compromiso con Cristo? ¿Han conocido del Señor o es que están alejados de Él? Pero quiero poner el cuadro de las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque mientras seamos papá y mamá, tenemos una responsabilidad con los hijos. Aunque los hijos ya estén grandes. De modelarles a Cristo. De hacerles saber que necesitan seguir a Jesús. Pero también si habemos aquí hijos y si nuestros padres no están, puede venir esa inquietud en el corazón. ¿Por qué mis padres no están aquí hoy? Y la inquietud que deben hacer en su corazón es, Señor, ¿qué puedo hacer para acercar a mis padres y que ellos también estén aquí honrándote a ti? Porque las consecuencias no se pueden evitar. Sea usted padre, sea usted madre o sea usted hijo. ¿Sabe qué? Las consecuencias van a llegar. Si estamos lejos de Dios, las consecuencias van a llegar. Algunos de nosotros ya hemos podido experimentar un poco del cuadro de las consecuencias. ¿Me equivoco o no? Sí. Y algunos de nosotros podemos estar ahorita sufriendo parte de consecuencias. Pero le digo, si nuestro familiar está con vida y si nosotros estamos aquí y estamos con vida es porque el Señor todavía tiene una gran misericordia y nos está dando oportunidad para que rectifiquemos.
y esas consecuencias no se lleguen a cumplir de manera fatal o una pérdida eterna, que es lo que nadie quisiera. Y por eso necesitamos sobreedificar bien. Por eso necesitamos hacer algo. Y ese algo tiene que empezar desde casa. Desde que nuestra devoción sea sincera en el hogar. De que papá verdaderamente busque a Dios y se comprometa con Él. Que mamá busque a Dios y se comprometa con Él. Y que los hijos también busquen a Dios de corazón y se comprometan con Él. Ahora, ¿somos conscientes de lo que pasa, hermanos? ¿Somos conscientes del momento que vive nuestro mundo? No ha habido época en la historia quizás donde la maldad se pueda publicar con tanta facilidad como la tenemos en nuestros días. La maldad siempre ha existido y ha sido el mismo nivel de maldad en toda la época. ¿Por qué? Porque el padre de maldad y de mentira ha andado rodeando en el mundo siempre. Lo que pasa es que hoy la maldad se publica sin ninguna restricción. La maldad es evidente a nuestros ojos. Y es tan evidente, ¿sabe qué? Que la maldad ha llegado hasta nuestros corazones. Y que algunos de nosotros, siendo hijos de Dios, en vez de consagrarnos más al Señor, le hemos abierto puertas a la maldad. Y nos hemos acostumbrado a ver algo malo como bueno, así como dice la Escritura. Y a lo que es verdaderamente bueno lo estamos llamando malo y lo desechamos. ¿Somos conscientes de lo que pasa? ¿Por qué pregunto esto? Porque estamos hablando de cuáles son las consecuencias. Y si usted y yo no nos despertamos, hermano, el enemigo está bien despierto y haciendo su trabajo. Y Dios quiere hoy que despertemos. Porque si no, vamos a acarrear consecuencias de no haber tomado buenas decisiones y de no sobreedificar como Dios manda. ¿Somos conscientes de la batalla espiritual que libramos? Y la necesidad que existe en muchos. Esto es así. Hay guerras por todo el mundo. Hay injusticias por todo el mundo. La maldad se ha multiplicado, que tenemos la maldad ahí en nuestro propio barrio. Y es evidente. Y aún así vamos a cerrar nuestro corazón contra Dios. Y vamos a seguir culpando a Dios por lo que es culpa de nosotros como humanidad. Que es culpa de nosotros como cristianos por no comprometernos a sobreedificar. Hermanos, aunque en apariencia muchos no quieran ayuda, nuestro deber ante Dios es hacer hasta lo imposible para que ellos sean alcanzados. Y en Centro de Vida Dios nos ha instruido para que seamos profesionales en ayudar a otros. Dios nos ha dejado las armas espirituales y por medio de nuestra visión para que usted y yo no nos quedemos aquí como simples espectadores viendo el desastre. Porque yo podría decir que un creyente que conoce de Jesús y no está haciendo la obra es un espectador que está viendo el desastre. Pero daremos cuenta, recuerde. Un día llegaremos a la presencia del Señor y nos dirá, ¿qué hiciste? ¿Viste el desastre que estaba pasando y no orabas por ellos? ¿Viste el desastre que estaba pasando y nunca les hablaste de la palabra? ¿Viste el desastre que estaba pasando y no mostraste mi verdad para que ellos conocieran? Hermanos, usted y yo no nos podemos quedar sentados de brazos cruzados. Dios nos manda a mostrar verdaderamente su amor. Un amor en acción. Amén. Amén. Ahora tenemos el derecho a cuestionar a Dios y preguntarle por qué Él hace las cosas como las hace. Terminamos viendo versículos 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Romanos 9, 18 al 21 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué
¿Quién ha resistido a su voluntad? Dice el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques o contradigas con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene necesidad o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, ya vimos que Dios, quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, pero también vimos que Dios, a quien quiere endurecer, también endurece. Y la palabra de Dios dice que Faraón, cuando tenía el pueblo de Israel, endureció su corazón contra Dios, y Dios permitió que su corazón fuera más endurecido, hasta que no hubo nada que hacer. Perdió a su hijo, perdió la mayoría de su ejército y quedó como un hombre derrotado. Ahora, ¿por qué toco este tema, hermano? Dios en su palabra nos habla claramente de la gran compasión que tiene Dios y de su justicia. Pero también la palabra de Dios nos enseña que fuimos elegidos en su soberanía. Como les dije antes, todos merecíamos condenación. Pero Dios en su soberana misericordia decidió elegirnos para que le conociéramos. Pero tanto nos habla la palabra de Dios como que fuimos elegidos por su soberanía, pero también la palabra de Dios nos habla de la responsabilidad humana, y eso es lo que le toca a usted y lo que me toca a mí. Porque dice la palabra de Dios que Dios no va a condenar a nadie injustamente, o sea que Dios no va a condenar a nadie sin que esa persona haya tenido oportunidad de arrepentirse y de tener la elección de seguir al Señor. La palabra de Dios nos deja claro no solo su soberanía al elegirnos, sino la responsabilidad humana que tiene cada uno entre aceptar o rechazar a Dios. Y es lo que conocemos como el libre albedrío. Somos responsables de nuestras decisiones. Dios nos ha dado libertad de decisión, porque si no fuéramos todos como robots, ¿no? Aceptaríamos lo que Dios diga sin refutar absolutamente nada. Pero la palabra de Dios tanto nos habla acerca de la elección soberana de Dios, como también nos habla de la responsabilidad que tenemos todos los hombres entre aceptar o rechazar a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña ambos misterios. Y muchas veces son cosas que no podríamos comprender, porque hay personas que creen que el libre albedrío no existe. Y aducen que solo Dios hizo una elección sin que usted y yo tengamos que tener una intervención humana. Pero esto no puede ser así, porque contradice lo que la misma palabra de Dios dice, y la palabra de Dios no se contradice. Así que tenemos que creer estas verdades que Dios plantea por medio de la fe. Y como decía el salmista en el Salmo 139:6, usted y yo debemos decir: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice, alto es y no lo puedo comprender. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que hay cosas que no van a llegar nunca a nuestra comprensión humana, y que no fue de Dios que las comprendiéramos. Pero tenemos que aceptar su palabra, que es la verdad, por fe, creyendo en que lo que Dios nos está planteando es la verdad. Y así confiamos en lo que Dios ha planteado para nuestras vidas. Para terminar en esta mañana, creyendo en su soberana elección, creyendo en la responsabilidad que cada hombre tiene, nosotros no podemos dejar de hacer nuestra labor. Y esa labor es sobreedificar, hacerlo con amor, hacerlo bien, conscientes de las consecuencias, y al mismo tiempo luchando cada día para que otros lleguen a conocer del Señor Jesús, sin cansarnos, sin detenernos, sin rendirnos, porque esta es la voluntad de Dios para su iglesia. Como reto en esta mañana, hermano y hermana, tu vida está segura en Cristo, pero hay muchos allá afuera que viven a diario en peligro eterno y lo ignoran. La consecuencia que les espera es grave. Por otro lado,
sabiendo y teniendo la verdad como tú y yo la conocemos, tenemos la responsabilidad delante de Dios de llevar a otros al conocimiento de la verdad. Pregunta: ¿no somos culpables si no hacemos algo significativo en las vidas de estas personas? ¿No tenemos un cierto grado de culpa por no cumplir la misión? Así que Dios nos llama a ser instrumentos útiles. Hagamos algo. Amén. Amén. Hagamos algo. Y amigo y amiga, en Centro de Vida nos preocupa tu destino eterno. En nuestra iglesia nos preocupa tu vida. Sin Jesús, vives en peligro de muerte espiritual a diario. Tú necesitas a Cristo. Porque sin Jesús lo que te espera es una eterna separación de Dios. Sus promesas no fallan. Pero si quieres que te alcancen las promesas de Dios, tienes que abrir tu corazón a Él. Queremos ayudarte, pero tienes que dar un paso de fe en esta mañana. No endurezcas tu corazón. Dile que sea al Señor Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Vamos a estar en pie y oramos. Amado Señor, en esta mañana damos gracias a ti por tu inmensa misericordia. Porque sabemos que no merecíamos tanto amor. Sabemos que por nuestro pecado decidimos alejarnos de ti, Señor. Pero tú en tu inmensa misericordia enviaste a tu Hijo y nos has dado esperanza de salvación y vida eterna, oh Padre amado. En esta mañana, Señor, entendemos que nos has llamado a una misión y que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros amigos, comprometernos a ayudarles a acercarse a ti, Señor Jesús. Sabemos también que no podemos culparte a ti porque tú no has fallado en tus promesas. Si alguien ha fallado, somos nosotros, por cansarnos, por fallar en nuestro compromiso, por dejar de insistir, por dejar de llevar tu mensaje. Pero te pedimos, Señor, que seas misericordioso, que aún extiendas tu misericordia y que nos ayudes a llevar tu misión y abras el corazón de aquellos que aún no te conocen para que reciban este regalo de verdad, este regalo de salvación. Señor, la clave es sobre edificar bien. Tenerte a ti primero. Guiar a nuestra familia a que en nuestro hogar servimos únicamente a ti. Comprometernos a ser parte de lo que estamos haciendo en nuestros centros de acción. Ser parte también de lo que nuestra iglesia hace. Unidos como iglesia, cumpliendo tu misión. Y si hay personas en esta mañana que no te conocen, Señor, te pido que tú toques sus corazones. Y que ellos vean la necesidad en su corazón de acercarse a ti, Padre. No podemos entrar a sus corazones para cambiarles de parecer. Pero tu Santo Espíritu sí puede guiarles hoy a conocer toda la verdad. Así que te pedimos que manifiestes tu poder y tu presencia en medio de nosotros. Y tu Santo Espíritu haga la obra en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.